Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Este es el primero de varios videos que estaré compartiendo con ustedes para platicar un poquito sobre temas de interés general y que permitan fortalecer lo que ustedes han analizado en clase y por consecuencia en su preparación profesional. Y particularmente hoy nos referiremos a las personas morales que operan tanto en el ámbito civil como en el ámbito mercantil. Platicaremos de manera muy genérica cómo se encuentran conformadas, cómo son representadas, cómo operan bajo los diversos y más importantes esquemas legales, pero invariablemente hablar de personas morales nos obliga, aunque de manera breve, referirnos a las personas físicas. Y cuando hablamos de personas físicas, bueno, pues tenemos que hacer mención de los sujetos que en lo particular pues son susceptibles de adquirir derechos y obligaciones. Esto a su vez nos refiere a comentar respecto de la capacidad jurídica. Y la capacidad jurídica es una facultad que se adquiere desde el nacimiento de una persona y que se pierde con la muerte. Hay que tener mucho cuidado de no confundir la capacidad jurídica con la limitación a la capacidad de ejercicio, que como todos sabemos la minoría de edad y demás incapacidades son restricciones para ello. Una vez que se adquiere la mayoría de edad, bueno, pues estamos en presencia de una eh, de las situaciones más importantes jurídicamente hablando que permiten a los individuos obligarse por sí mismos. Voy a utilizar el pizarrón que se encuentra detrás de mí para poder fortalecer un poquito esto que vayamos platicando y de alguna manera darle forma al tema, ¿no? Voy a tratar de que sea lo más visible que sea, que sea posible. Y bueno, justamente bajo ese rubro, bajo el esquema que estamos comentando, pues encontramos que de acuerdo a la ley existen dos tipos de personas, las físicas y las morales. Las personas físicas, como lo comentamos, pues son los sujetos en lo particular y las personas morales son justamente el conjunto de otras personas, tanto físicas o morales, que se constituyen para cumplir con un fin común. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas morales son una agrupación, son un conjunto de otras personas que van dirigidas a satisfacer o cumplir con un propósito en particular. Ese propósito, de acuerdo al interés, pues se puede ajustar en diversos rubros, como el civil o como el mercantil. Siguiendo con este orden, pues bueno, vamos a borrar aquí para irle dando forma a lo que vayamos platicando. Pues encontramos que hay diversas modalidades. Vamos a señalar como primer punto el que se refiere al ámbito civil, en el que encontramos básicamente dos esquemas: las asociaciones y las sociedades. En el primer caso, estamos hablando de personas morales de derecho privado que se van a reunir con un propósito eh, que no sea temporal y que no tenga un carácter preponderantemente económico. Aquí ya la ley, si nos damos cuenta, a partir del artículo 2670, tomando como referencia el Código Civil para el Distrito Federal, pues bueno, hace alusión a un aspecto muy importante, ¿no? Cuando menciona que no tenga un carácter preponderantemente económico. En este esquema podemos encontrar pues, diversas modalidades, citado como ejemplo, agrupaciones deportivas, instituciones escolares o aquellas que tengan el propósito de fines altruistas. En fin, esto se va a ajustar según la necesidad y el propósito de esa agrupación de personas. En tanto que las sociedades civiles, bueno, estas sí ya actúan con un carácter preponderantemente económico, pero que no constituye especulación comercial. ¿Esto qué significa? Que bajo este rubro no tiene que encuadrarse en las actividades que al efecto están señaladas de manera propiamente comerciales de acuerdo al artículo 75 del Código de Comercio. Ya estaríamos entonces en presencia de una sociedad de naturaleza mercantil que se encuentra regida por diversa ley. Las sociedades civiles
pues bueno, también podemos señalar a manera de ejemplo, pues algunas connotaciones como los despachos de abogados, los despachos de contadores, también instituciones académicas, que reitero, tienen ese carácter preponderantemente económico, pero que no están constituidas bajo el esquema de ser una sociedad mercantil, es decir, no realizan actos de comercio. De aquí nos vamos a mover y vamos a hacer alusión a las diversas sociedades o modalidades de personas morales que operan en el ámbito mercantil. Aquí vamos a señalarlo así para que nos dé oportunidad el espacio. Y vamos a encontrar básicamente las siguientes. La sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, y una nueva acepción que es la llamada sociedad por acciones simplificada. Ya con posterioridad vamos a hacer un análisis ya muy detallado de cada una de estas acepciones, pero lo que queremos en este momento es justamente encuadrar de una manera genérica cómo operan, cómo se denominan a las diversas modalidades de las personas morales que operan en uno y en otro esquema jurídico. Sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad anónima de responsabilidad limitada y sociedad por acciones simplificadas. Anteriormente, la Ley General de Sociedades Mercantiles establecía e incluía las sociedades cooperativas. Posteriormente se excluyó ese apartado para incluirlo en su propia ley, que es la Ley de Sociedades Cooperativas. ¿Cómo se encuentra representada una persona moral, ya sea de naturaleza civil o de naturaleza mercantil? Y aquí es muy importante señalar un aspecto que es fundamental. Ese conjunto de personas que se reúnen para formar a una persona moral tienen que establecer las bases, que es lo que se le denomina el contrato social, que la ley establece que debe formalizarse ante fedatario público según sea el caso. Si se trata de una asociación civil o una sociedad civil, deberá ser ante notario. Si se trata de una sociedad mercantil en cualquiera de sus acepciones, pues podrá hacerse ante corredor público o también ante notario. Pero justamente ahí, a través de lo que se le denomina el contrato social, pues se van a establecer las bases bajo las cuales van a operar de acuerdo a sus necesidades, a su propósito, a su fin, cada una de estas personas morales. Ese conjunto de personas que se reúnen para este fin operan bajo un esquema que hay que tener y darle especial connotación, que es la asamblea de asociados, la asamblea de socios o de accionistas, según sea el caso, entendidas a estas como el órgano supremo de la persona moral. Son a través de este mecanismo que se toman las decisiones para que opere la persona moral. El simple hecho de ser socio o ser accionista de una persona moral no me hace representante de la misma. Ya en diversas ocasiones hemos platicado sobre los efectos del mandato en los diversos rubros, tanto el civil como el mercantil. Y este es un tema que invariablemente nos lleva a vincularlo con esto, porque es la forma en la que las personas morales van a actuar y se van a poder obligar frente a terceros. Cuando hablamos en el caso de una sociedad civil, esta se puede hacer representar por sus administradores, y si fuesen varios, a través de un consejo directivo. Es decir, un presidente, un tesorero, un secretario. Pero esto va a depender justamente en ese orden
del interés que tenga la sociedad y de las personas a las que les quiera asignar facultades de representación. Bueno, en tratándose de las asociaciones civiles, pues puede existir una mesa directiva o puede existir también un administrador único que tenga a su cargo la representación. Pero este consejo o este administrador no son las únicas formas en las que una persona moral, en el caso de una sociedad civil, se puede hacer representar. También encontramos que, como ya señalamos, siendo la asamblea el órgano supremo, este puede otorgar a través, o mejor dicho, a diversas personas propias a la sociedad o externos facultades de representación, y es lo que normalmente conocemos como apoderados. Ya también platicamos en su momento esa diferencia y esa ubicación de conceptos entre el poder, la representación y el mandato, que finalmente el poder es una acepción del mandato, siendo este el medio a través del cual una persona se obliga a realizar por orden y cuenta de otra los actos jurídicos que le encarga. La ley no hace distinción si se trata de personas físicas o se trata de personas morales. Cuando la ley establece y define al contrato de mandato, simplemente hace mención que la persona llamada mandatario se obliga a realizar por orden y cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Luego entonces esa figura es aplicable a este esquema cuando de personas morales se trata. Entonces, esta no es la única manera en la que se pueden representar, también lo pueden hacer a través de apoderados externos, o incluso por personas que adquieren esa connotación y que trabajen al interior de la sociedad. Eso va a depender, reitero una vez más, del interés que tenga la persona moral a través de su asamblea, que como lo hemos dicho es el órgano supremo. Ningún consejo de administración, ningún consejo directivo, ninguna mesa directiva está por arriba de la asamblea. Las asambleas son el órgano superior, son las que toman las decisiones. Estos órganos se convierten justamente en órganos ejecutores, ejecutan las resoluciones de la asamblea, pero el máximo orden, hablando jerárquicamente, lo es la asamblea como tal. De ahí que hemos escuchado diversas connotaciones, la asamblea ordinaria de accionistas, de socios, de asociados, las asambleas extraordinarias. La ley establece también mecanismos para que estos se reúnan, tomen decisiones y entre ellas puedan otorgar facultades de representación. Entonces, si nos damos cuenta, el mandato es una figura que se extiende hacia diversos rubros, hacia diversos ámbitos, e invariablemente cuando hablamos de personas morales, bueno, no es la excepción. De hecho, es una figura tan recurrente y tan necesaria que sin la misma las personas morales simplemente no podrían actuar, no podrían ejercer ese propósito y ese fin común con el que se han reunido. Este mismo esquema opera para las asociaciones civiles. La connotación simplemente para efecto de su identificación cambia cuando se hace mención al administrador o a la mesa directiva. Pero cuando hablamos de sociedades mercantiles, vamos a citar como ejemplo la sociedad anónima. Esta sigue el mismo esquema. Sigue el mismo esquema de manera genérica. Puede hacerse representar a través de un administrador único que puede o no ser un socio, es decir, puede o no ser una de las personas que constituyeron la empresa de manera original, de manera originaria. O bien, esa representación puede estar conferida a un consejo. Y ese consejo, a su vez, puede estar conformado por un presidente, un secretario, un tesorero, o por dos secretarios, o por dos tesoreros, o según lo que la asamblea determine. La ley no establece una limitación sobre ese particular. Volviendo al rubro más importante, es que estos medios bajo los cuales se hacen representar las personas morales no están por encima de las decisiones que tome la asamblea, que fue la que conformó a la persona moral. Y que, como lo habíamos comentado,
puede estar constituida en primer término por personas físicas o por personas morales o de manera mixta por unas y otras. Es decir, en una sociedad mercantil, en una empresa pueden existir 50 accionistas, de los cuales 25 son personas físicas y los 25 siguientes son personas morales. Es decir, una empresa, una sociedad mercantil puede ser accionista de otra sociedad mercantil. Y esto también es común en la práctica comercial, de tal manera que se forman consorcios que pertenecen a grupos, que pertenecen a los mismos inversionistas y que están diseñados de esta manera según el servicio o el producto que están ofreciendo. Pero, volviendo al esquema también de representación, pues bueno, este también se puede hacer representar a través de apoderados. Y esos apoderados pues serán las personas que así lo designe la asamblea. Como lo comentamos, pueden ser o no externos a la sociedad. Como ya platicamos de mandato, tal vez no sea más sencillo ubicar a esta figura como de estricto ámbito civil. Y lo que sí es verdad es que en ninguna otra legislación vamos a encontrar las disposiciones que rijan al contrato de mandato como tal. Si bien es cierto, algunas otras disposiciones legales como el Código de Comercio, que hace alusión a la forma en cómo se representan los comerciantes, no menos cierto es que es una manera de darle una connotación e identificación en ese rubro, pero que finalmente está retomando la esencia básica del derecho civil. Cuando hablamos del contrato de mandato, y como ya lo platicamos con antelación, pues tenemos que referirnos a que esos actos jurídicos que va a realizar el mandatario, pues deben de operar bajo un esquema. Deben existir facultades de representación muy específicas de acuerdo a mi interés, ya sea como persona física o como persona moral. Y de ahí que podamos identificar, por cuanto al Código Civil del Distrito Federal se refiere, a partir del artículo 2554, que además es idéntico en redacción a los diversos códigos civiles de otras entidades del país, sin olvidar que la materia civil es de orden local, a diferencia de la mercantil, que es de orden federal. Entonces, ¿qué tipo de facultades pueden otorgarle a un apoderado de una sociedad moral? Perdón, de una sociedad mercantil como persona moral? ¿Qué tipo de facultades pueden conferirle al Consejo de Administración? ¿Qué tipo de facultades puede conferirle la Asamblea de Asociados a su mesa directiva o la sociedad civil a su consejo directivo? Pues son justamente las que refiere el artículo 2554. Pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Sin embargo, aquí vamos a incluir de manera adicional un par de facultades que, de acuerdo a la práctica comercial y a la práctica del esquema laboral, han tenido que delimitarse de manera muy precisa. ¿A qué me refiero? Que es recomendable, cuando de personas morales se trata, que aquellos apoderados o representantes tengan facultades para comparecer ante las autoridades de diversos órdenes, ¿sí? Desde el Ministerio Público hasta promover y desistirse de un juicio de amparo. Por tanto, se ha sugerido que en el cúmulo de facultades que se otorguen, bueno, pues se puedan también conferir las relativas a los actos de administración en materia laboral, propiamente dicho, y si la persona moral, o mejor dicho, su asamblea así lo determina, pues que se le concedan facultades a sus representantes para poder suscribir, operar y negociar con títulos de crédito,
de acuerdo al artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Estas facultades podrán ser ejercidas de manera mancomunada, podrán ser conferidas en lo personal a cada uno de los miembros, aunque en la práctica es muy común ver que facultades trascendentales como la de operar con títulos de crédito y la de actos de dominio, pues por seguridad jurídica tengan que ser ejercidas cuando menos por dos personas. Es decir, si bien es cierto, les son conferidas a manera de ejemplo al presidente y al secretario del consejo, de la mesa directiva o de el consejo directivo o de administración, según sea el caso, también es cierto que cuando de estas dos se trate, pues lo hagan de manera conjunta, para que ello brinde seguridad a la persona moral. Como ustedes saben, operar con títulos de crédito, pues los títulos de crédito son documentos, son títulos valor, traen aparejada ejecución, son documentos que representan dinero. Luego entonces el esquema y el impacto que tiene operar con los mismos es trascendental, es impactante. Y hablar de actos de dominio, pues va, la expresión lo dice, es poder disponer de los bienes de los que en este caso la persona moral sea dueño. Desde poder conferir su uso hasta poder disponer de ellos a título de venta, a título de cesión, a título de permuta, de donación, según el interés. Por ello siempre la sugerencia de que esas facultades sean mancomunadas. Sin embargo, eso es una decisión que deberá tomar la Asamblea. La ley no hace restricción sobre el particular, aunque los notarios sí tienen la obligación de poder explicar el alcance legal cuando se confieren este tipo de facultades. Pues bueno, pues ese es de manera muy genérica el punto a compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya servido como referencia para futuros temas, que podamos desglosar ya de manera muy particular las diversas acepciones, platicar cómo se encuentra conformada una sociedad de nombre colectivo, una sociedad en comandita simple, una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificada, una sociedad de responsabilidad limitada, que si bien es cierto todas operan bajo el ámbito mercantil, también lo es cierto que al interior su constitución tiene variantes. Pues bueno, pues me despido de ustedes. Ha sido un placer poder tener la oportunidad de compartir a través de este medio. Y pues bueno, seguimos en contacto. Les mando un super 4 a todos, un abrazo, que les vaya muy bien y aquí seguimos.